tema, Natalie? Bueno, tenemos a María Consuelo Raimundo. Ella es presidenta del movimiento de las mujeres Orquídeas del Mar. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos a este programa. Y esta es una oportunidad más para las trabajadoras sexuales y tengamos mucho más visibilidad. Qué bueno, y también tenemos a Zuleima Molina, ella es también parte del movimiento. Buenas noches, Zuleima. Sí, muy buenas noches. Agradecer el espacio que nos están brindando para hablar de un tema, como ustedes muy bien dicen, que es un tema que no está dentro de la agenda política, pero que es una realidad en nuestro país y que hay que visibilizarlo. Quizás agradecer también por el hecho de que hoy por hoy se están interesando los medios para hablar de estos temas, cosa que nos pasaba antes, ¿verdad? Qué bueno, es un avance, por lo menos, Diego. Claro. Tenemos también a otra invitada, pero quizá por el tráfico, la hora, que es difícil, ¿verdad? Se le ha dificultado a lo mejor venir. Ella es Verónica Larín, es abogada, pero bueno, la vamos a esperar. La vamos a esperar y les avisamos cuando ya venga. Exacto. Creo que ahorita hemos preparado una sección, ¿no? Una sección que produjo el equipo de Quien Tiene la Palabra para darnos un poco de contexto acerca de a qué nos referimos con este tema. Martín, por favor. Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional. Una reflexión sobre los problemas de actualidad. Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa. El trabajo sexual en El Salvador es una actividad lícita, es decir, que no está penalizada o prohibida por la normativa primaria en el marco legal nacional. Sin embargo, tampoco es una actividad reconocida de manera legal en el país al no estar regulada como trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, a través de una serie de investigaciones, concluyó que es necesario que el trabajo sexual sea incluido en las contabilidades oficiales del gobierno, no solo por las contribuciones económicas que esto tiene, sino porque es la única manera de poder mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Asimismo, Amnistía Internacional emitió una resolución en favor de la descriminalización del trabajo sexual para evitar y reparar las violaciones a los derechos humanos a los cuales son expuestas diariamente las trabajadoras. Esta realidad se ve reflejada en datos concretos. Se estima que en El Salvador existen cerca de 50,000 personas que ofrecen servicios sexuales, cuyas edades oscilan desde los 19 hasta los 65 años. Actualmente existen organizaciones que luchan por la dignificación del trabajo sexual, como es el movimiento Orquídeas del Mar, quienes surgen a partir de la necesidad de exigir los derechos que constantemente son vulnerados y denigrados por la sociedad. Sin embargo, es necesaria la participación colectiva para garantizar el respeto a los derechos humanos y la no discriminación hacia este sector. Julia Evelyn, feminista y exdirectora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, asegura que se debe reconocer el trabajo para poder establecer parámetros que diferencien la delgada línea entre la explotación sexual y el trabajo sexual. El trabajo sexual debe distinguirse de la prostitución, que son dos categorías diferentes. Generalmente la prostitución tiene que ver con explotación sexual de un patrono, ¿verdad? De un hombre generalmente, la que explota el cuerpo de las mujeres, le somete el cuerpo de las mujeres para brindar satisfacción sexual o servicios sexuales a hombres. Pero por otro lado está el trabajo sexual. El trabajo sexual pues debe ser considerado trabajo cuando se trata de la prestación de servicios sexuales, ¿verdad?, a otras personas, sean hombres o sean mujeres, y este trabajo sexual se hace de manera voluntaria, como un trabajo libremente seleccionado, y es un trabajo también en el cual debe de regirse por el gozo o por de los derechos laborales, como por ejemplo el derecho a un salario justo, el derecho al descanso, el derecho a la salud ocupacional, entre otras cosas. Esta fue su sección Cápsula Informativa. Bueno, ahí teníamos la sección de hoy. Agradecemos a nuestro equipo de producción y quizá para comenzar en el tema, me gustaría preguntarles cómo es la situación actual de las mujeres trabajadoras sexuales en El Salvador. Sí.
Bueno, ahí estaban dando como un aproximado del total del número de trabajadoras sexuales en el país, según una talla poblacional que se hizo apoyado por Plan Internacional en el 2016, nos arrojaba el dato que había 44.972 mujeres ejerciendo el trabajo sexual, entre ellas nacionales e internacionales. 44.972. Así es. ¿Cuál es la situación? Tenemos leyes sancionatorias como lo es la ordenanza contravencional, donde lo que dice que si se ofreciera o solicitara de manera notoria prestaciones de servicios sexuales, será sancionado, ¿verdad? Pero no hay un artículo que diga de que se puede dejar de ejercer o se reconozca el trabajo sexual. De hecho, lo vinculan, como bien dijo Julia Evelyn, se vincula con la trata de personas o con la explotación sexual en las mujeres. Cuando ella explicó muy bien la diferencia entre una persona siendo tratada, que tiene que tener varias situaciones para que implique ser tratada, ¿va? Ser raptada o secuestrada, trasladada, obligarla a hacer algo para que esto genere ganancias en terceras personas. Eso es ser tratado o explotado sexualmente. Mas, sin embargo, cuando es una decisión de una persona mayor de edad de ofrecer servicios sexuales a cambio que esto le genere un salario que ella estime conveniente para las necesidades básicas, a eso le denominamos trabajo sexual. Sí, básicamente el trabajo sexual entonces es consensual y voluntario por parte de las mujeres, y la prostitución es con las condiciones que usted decía, una mujer raptada, secuestrada o trasladada en contra de su voluntad. Hagamos esa separación de definiciones, sí, que es muy interesante. Yo quisiera saber, ¿por qué se crea su movimiento? Fíjese que fue a raíz de muchas violaciones a los derechos humanos, y en un principio quizás era por la falta de condones. En algún momento nosotras siempre hemos necesitado los condones, y esa era una herramienta que nos encontraba muy fácilmente, ¿verdad? Entonces después nos dimos cuenta que nosotros teníamos mucha violencia alrededor. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a formar el movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar, para que contemplara tal vez no todos los derechos, pero sí algunos derechos que por ley nos pertenecen. Y estamos hablando más o menos de qué años, María, donde costaba esa herramienta. Estamos hablando de 2004, que ya existía el Fondo Mundial, pero ellos siempre han comprado condones, pero para los proyectos de Fondo Mundial, ¿verdad? Nunca han comprado para toda la población en general, sino que solamente para la población que se trabaja con ellas, o sea, con las mujeres específicas y la cantidad y la meta. Pero en el caso nuestro, somos una gran cantidad de mujeres y necesitábamos la herramienta. Entonces es por eso que nosotras empezamos a luchar, y de ahí vimos, ¿verdad?, mucha violencia de parte de las instituciones como la PNC, el CAN, en el CAN, ¿verdad?, que como bien decía Zuleima, nosotros nos aplicaban la contravención, que verdad, mucho, por el artículo en ese momento era 36, ¿verdad?, y nos violentaban, nos subían a los vehículos que ellos tenían, y entonces aparte de eso, después de ahí viene que nos daban ya un ticket, ¿verdad?, que no la pagaba en el momento, pero tiene todavía, sí, una esquela, ¿verdad? Entonces tiene sus complicaciones, porque si yo no la pago a tiempo esa esquela, lo que va a pasar es de que no me pueden dar un DUI después, no me pueden dar un documento que lo necesite, sí, en el momento, ¿verdad? Atrasa los procesos. Atrasa los procesos, exactamente. Pareciera entonces que hay un vacío legal, o que hay un limbo, porque si bien en la sección mencionábamos que en el Código Penal no está penado por la ley, pero ustedes mencionan que sí, específicamente en el municipio de San Salvador. Cuando hablamos de una ley contravencional, estamos hablando que es a nivel de país, porque ya es una ley, pero esto se secciona a través de las ordenanzas contravencionales a nivel local también, y cada quien le da el giro
de acuerdo a su propia opinión, y así es como hacen valer ese tipo de artículos, porque no es para todas el mismo trato de parte del encargado, el cuerpo de seguridad encargado, de hacer que se haga valer ese artículo. Lo hacen con su propio criterio, de acuerdo y acordémonos que también geográficamente las culturas son de conservadoras a ultraconservadoras, entonces así es el criterio que le ponen acá a este artículo para poder implantarnos esa infracción. Zuleima, ¿y estamos hablando de ordenanzas municipales de San Salvador? San Salvador y de todos los departamentos del país. O sea que ustedes han escuchado también a compañeras que les ha pasado esto en todo el territorio prácticamente. Sí, lo que decía Connie, en este caso, en los años 90, fueron como los últimos años, a finales de los años 90, cuando nos llevaban detenidas. Primero eran uniformados, después nos llegaban de paisanos, decían ellos, y así nos agarraban de los lugares, nos detenían y nos llevaban acá al cuerpo de agentes metropolitanos aquí por la 5 de noviembre en ese entonces. Ahí teníamos que pagar en aquellos entonces 75 colones si llegamos por primera vez. Si ya reincidíamos en ese caso teníamos que pagar 150. Pero ya en los finales de este año 90 empezamos a trabajar y a empezar a luchar por nuestros derechos. Y ahí fue donde se trató de mediar un convenio, dejaron de llevarnos por lo menos en el área de San Salvador, pero todavía se están dando casos en los que se están llevando presas las compañeras en algunos departamentos del país. ¿En qué departamentos, perdón? San Miguel, Santa Ana, Chalatenango, verdad que el artículo de ahí es bien difícil, es mucho más ambiguo, y todavía en algunos lugares de Santa Tecla, ¿verdad? Es más en urbanizaciones. Sí. En el área rural, ¿hay alguna situación de la que han conocido? Es que el problema, donde no hay municipalidades, casi que no es el problema. Porque hay lugares de trabajo sexual que no tienen ninguna municipalidad cerca, ¿verdad? El problema es cuando están las municipalidades ahí cerca y miran la forma cómo van a sacar dinero, porque realmente muchas veces el trabajo sexual ha servido siempre para que nos impongan multas, y cuando nos imponen multas el dinero, es un dinero ¿cómo le digo? Tangente, ¿verdad? Que le llega inmediatamente, porque muchas veces andamos dinerito, o muchas veces si tenemos algún familiar nos va a sacar, o si estamos en algún establecimiento también nos van a sacar, ¿verdad? Sabiendo todo esto, entonces, ¿cómo califican ustedes las condiciones laborales en las que trabajan las trabajadoras sexuales, valga la redundancia, en El Salvador? Bueno, primero que nada, el trabajo sexual no es reconocido como un trabajo. Segundo, se criminaliza, se vincula con la trata y se vincula con todo lo que se refiere al crimen organizado. Nos relaciona mucho con eso, ¿verdad? Entonces, cuando se nos ve de esa manera, se nos deshumaniza y perdemos los derechos que por derecho nos pertenecen, ¿verdad? Porque nosotras no estamos exigiendo que nos den derechos que no existen. Derechos establecidos en la Constitución. Exactamente, en el artículo 3 dice que el principio y el fin del Estado es la persona humana. Claro. Entonces nosotros por nuestro ejercicio no dejamos de ser seres humanos con todos los derechos que cualquier otra persona en este Estado. Y para defender esos derechos, cuando crearon este movimiento que buscaba defender justamente, o sea, esas situaciones, ¿verdad? ¿Tuvieron algún apoyo de alguien más que pudiera orientarles? En el primer momento, los primeros años, no. Pero de ahí estuvimos con algunos abogados del PNUD, ¿verdad? Que nos apoyaron mucho. Y eso nos ayudó para que nosotros entendiéramos cuáles eran nuestros derechos, porque la verdad es que los derechos los tenemos todos los ciudadanos de este país, tenemos esos derechos. Lo que cambia en el caso nuestro es el trabajo, ¿verdad? Como bien decía Zuleima, el trabajo no es reconocido, pero tampoco en la Constitución de la República está que sea un trabajo legal ni ilegal. Entonces, por eso que pasa a ser
ambiguo, y por eso es que muchas veces se criminaliza el trabajo sexual, y muchas instituciones, como digamos la policía, algunos interpretan la Constitución a como les conviene, ¿verdad? Y las leyes las interpretan a como les conviene, pero si yo trabajo, yo soy una trabajadora sexual autónoma, no tienen por qué perjudicarme, porque yo estoy ejerciendo, es mi decisión, soy mayor de edad, ¿verdad? Y en ese caso, lo que yo hago, no tienen por qué decirme nada. En el caso de que otras personas me coaccionen, ahí es bien diferente, ¿verdad? Porque hay una segunda o una tercera persona, que eso se llama proxenetismo. Y en contra de la voluntad. Contra de la voluntad, tal vez, de la mujer, ¿verdad? Incluso me llama la atención que el PNUD buscaba la despenalización de este tipo de trabajo. Decía de que de manera internacional, pero que acá no se estaba cumpliendo. Justo lo que menciona María, ¿verdad? Que luego recibieron el apoyo de ellos. Y bueno, quisiera que nos comentaran un poquito cómo es la situación laboral ya más interna, digamos en sus lugares donde ejercen el trabajo y todo. Porque también muchas veces se conoce la forma de actuar de las ordenanzas municipales, pero ¿cómo es esa dinámica de trabajo? Bueno, quizás en un principio aclarar que los permisos autorizados por parte de los gobiernos locales es para tener a cervecerías, restaurantes, como lo quieran llamar, ¿verdad? Más no hay una autorización para que de alguna manera ahí se ofrezca servicio sexual. Entonces es algo que es evidente, pero que tampoco se está haciendo nada. Y otra de las cuestiones que ha venido como a afectar es que siempre se ha creído que hay una relación patrono-empleado, cuando no es así. Los dueños de los establecimientos son eso, dueños de establecimientos. Las mujeres trabajadoras sexuales somos arrendatarias de los espacios físicos donde ejercemos nuestro trabajo. Entonces, cuando no se quita ese concepto de relación patrono-empleado, se nos pone como mercancía y no como personas ejerciendo un trabajo, y ahí perdemos y empezamos a recibir todas las formas de violencia que pueden haber por no ser reconocido el trabajo como tal y porque no es aceptado por la sociedad. Claro, incluso ahí se dan las confusiones, me imagino, de trata de personas, ¿verdad? Cuando hay esas relaciones de poder, patrono o trabajador, como mencionaba Zuleima. Y en el caso de ese tipo de violaciones a los derechos o de ese tipo de violencia, ¿qué experiencias o cómo nos podrían explicar esas violaciones a los derechos humanos? Es que es bien difícil, porque la verdad es que hay compañeras que eligen estar en establecimientos o en casas cerradas donde muchas veces se les violentan muchos derechos, y no le podemos decir a una compañera que se salga de ese lugar porque no tenemos las opciones para decirle, mire, nosotros le estamos ofreciendo un empleo, no un empleo como trabajadora sexual, sino que otra alternativa laboral. Entonces es bien difícil quererle arreglar la vida a las trabajadoras sexuales. Si usted en algún momento leyó el anteproyecto de ley, ahí lo que dice es que nosotros esta ley está más contemplada para el trabajo autónomo, no para las cervecerías, que donde hay un patrón y una compañera que está bajo ese mando, y ni de casas cerradas, porque entonces se nos complicaría. Porque allí nosotros tendríamos, porque estamos hablando de prestaciones laborales, y entonces allí tendríamos que trabajar con el dueño del establecimiento, no en sí con la trabajadora sexual. Y a nosotras en realidad no queremos intermediarios, no queremos a otras personas como dueños de negocio, no queremos a otras personas o parejas de las mujeres, sino que queremos a las mujeres trabajando en el trabajo sexual, ¿verdad? Pero que sea un trabajo consensuado,
Entiendo también de que al trabajar en un establecimiento, una cuota tiene que ir destinada, ¿verdad?, para el dueño del establecimiento. Claro. Bueno, y se acaba de incorporar la abogada Verónica Larín. Está lloviendo mucho. Sí, buenas noches a todas. Y a ti. Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando un poco de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, ¿verdad? ¿Cómo, claro, desde la perspectiva de una abogada, cómo nos podría decir usted que está la situación de las trabajadoras sexuales actualmente? Bueno, como ellas no tienen reconocido ningún derecho laboral hasta el momento, ¿no? Y pues con la ley lo que se pretende es el reconocimiento del trabajo sexual autónomo, ¿no? Y que ellas puedan optar a tener todas estas prestaciones laborales que las demás personas que optan por que optan por trabajos como los que trabajamos en empresas, los que trabajamos en organizaciones, ellas también tengan acceso, ¿no? Porque sufren una serie de vulnerabilidades en razón del trabajo que ejercen, ¿no? Y no están reconocidos. Recordemos que el principio de legalidad dice que pues toda legislación debe estar reconocida para que nuestros derechos sean efectivos, ¿no? ¿Verdad? Nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda y a privarse de lo que ella nos prohíbe, dice el artículo 8 de la Constitución de la República, ¿no? En ese sentido, pues, de alguna manera, pues, a ella se le vulnera, ¿no?, su derecho al trabajo. Recordemos también que suele confundirse, ¿no? Es trabajo sexual. La palabra trabajo no debe trabajo sexual, el trabajo sexual no debe confundirse con la trata, y ese es el problema y de donde deriva toda esta serie de confusión. Hay un cierto estigma social. Claro, por ¿verdad? supuesto, hay mucho estigma sobre el trabajo sexual, ¿no? Y recordemos que podemos teorizar de mil maneras, ¿no? Pero aquí se trata del reconocimiento de los derechos de ella y de la tutela de los derechos humanos, ¿no? Y creo que viene desde hace muchos años, ¿no? Que no se dicen, bueno, una trabajadora sexual y cómo puede ser digno ese trabajo, dicen la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Porque ya bien lo dijeron las invitadas, somos una sociedad muy conservadora y a veces ultra conservadora, ¿verdad? Y excluyente. Y excluyente, claro. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, también desde una perspectiva de una abogada, ¿qué derechos humanos se le están violentando entonces a las trabajadoras sexuales? Bueno, en principio el derecho a la dignidad, ¿no? El derecho humano al trabajo. Recordemos que el trabajo es un derecho humano, porque muchas personas creen que el derecho al trabajo no es un derecho humano, pero sí lo es, ¿no? Está reconocido, ¿verdad?, por organismos internacionales, por muchos tratados, por convenciones, el trabajo, ¿no? Y a las trabajadoras sexuales siempre se les ha negado este derecho humano fundamental, el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? El estigma que acarrea, ¿no?, el trabajo sexual, las violencias que ellas sufren reiteradas, todo eso, ellas están muy propensas y están totalmente desprotegidas, ¿no? Bueno, y hablando un poco también de los agentes que hacen esas violaciones a derechos humanos, Verónica, me gustaría que también nos diera su postura, siempre desde el plano legal, ya que hemos estado acá comentando un poco con María y con Zuleima, pero bueno, a ver, ¿cuál es su opinión acerca de estos agresores que están violentando esos derechos? Bueno, el artículo número 3 de la Constitución, que establece el principio de igualdad y no discriminación, dice que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿verdad? En teoría. Pero existe una igualdad formal y una igualdad real. La igualdad formal es lo que la ley dice, ¿verdad? Está el cuerpo jurídico, ¿verdad? Nuestra Carta Magna, que establece que todos y todas somos iguales ante la ley. Pero en la práctica no es otra cosa, no es verdad. Entonces, por ejemplo, una trabajadora sexual cuando presenta una denuncia por una agresión sexual, que la sufren y mucho, son estigmatizadas, revictimizadas, la policía a veces no les da el amparo, ¿verdad?, que la ley establece como personas ciudadanas que son, sufren este estigma de mucha violencia. Si le roban,
presenta el solo hecho de que ellas ya se reconozcan como trabajadoras sexuales, las hace víctimas constantes de maltratos, humillaciones, vejaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias se da en la policía, se da en otros agentes también, no solamente, o sea, a la hora de querer interponer una denuncia, por ejemplo, en la fiscalía, muchas veces se las estigmatiza y no se las recibe. O sea, imagínense una trabajadora sexual. Ustedes le pueden preguntar a la mayoría de personas que no están muy familiarizadas ni sensibilizadas con el tema, ¿no? Si una trabajadora sexual presenta una denuncia por violación, que ellas también son víctimas de violación en muchos casos, entonces pues llegan a la fiscalía y muchas veces le dicen, pues si ese es su trabajo, señora. Y yo he recibido denuncias de esa naturaleza, ¿no? Yo trabajo independiente, pero trabajo en el tema de derechos de la mujer, ¿verdad? Entonces, pues es un tema constante con ella. La revictimización no solo de los agentes, sino también en el órgano judicial también pasa, ¿no? Y estamos hablando también de ejecuciones extrajudiciales, me imagino, cuando hay ciertas situaciones que no se ordenan, digamos, desde el sistema de seguridad, pero que igual se siguen cometiendo. Por supuesto, y de hecho, pues en el caso de ellas pasa muy a menudo. Recordemos que estamos en una situación de violencia generalizada, ¿no? Y ellas son un sector muy vulnerable de la población, que que quedan muy expuestas, ¿no?, a grupos criminales. Hace poco estuve en un conversatorio con una compañera trabajadora sexual que estuvo en Orquídeas también, que nos comentaba que muchas compañeras han muerto de esta manera, ¿no? Ya no pueden ejercer el trabajo sexual con tranquilidad, con la poca tranquilidad que tiene, porque están, ¿no?, los grupos delincuenciales siempre tratando de obstaculizarles, ¿verdad?, su derecho a una vida libre de violencia. Sí, hay una serie de cosas, lamentablemente, por lo que se ve una gran lista. Bueno, y a mí me gustaría conocer cómo está esa cuestión del juicio. O sea, ¿se ha llevado algún caso de estas violaciones de derechos a algún juicio? Sí. Sí, pero quizás la pregunta después del corte, porque ya nos están la dando tenemos en espera. La batiseñal. Entonces, sí, en espera y regresamos, no se vayan porque el tema está muy interesante. Bueno, mucho gusto. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Leyendas del Rock te lleva a un viaje musical a través de los años 70s, 80s y 90s, para que recuerdes grandes éxitos que han hecho historia de grandes bandas y artistas. Leyendas del Rock, la nueva temporada de Clásicos 3D. Escúchalo los martes a las 8 p.m. y en repetición los domingos a las 10 de la mañana por el 91.7 del FM. Mencionar algo que marcó una generación como la nuestra. Lo vi desde el hexagonal del 81 y seguí el programa Acción, esperaba. El Ministerio del Medio Ambiente anuncia lluvias y frente frío. Aseguró que el Estado tiene una deuda en cuanto a reparar a las víctimas del conflicto armado. Otra forma de escuchar YSUCA desde los Estados Unidos marca el 641-552-8013. 641-552-8013. Utiliza minutos de tu plan móvil, no hay cargos extra. YSUCA, siempre más cerca de ti. Una pasión, un sentimiento, entrega, una meta. No existe una definición única de deportes, pero en 91.7 Deportes te damos una clara definición con toda la información deportiva nacional e internacional.
De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, solo aquí, en Radio YSUCA 91.7 Deportes. Bueno, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa. Fabián Salvioli, relator especial de la ONU. Que sería muy penoso en caso de que fuese adoptado, porque si bien pareciera que deja fuera las violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario en el marco de una ley de amnistía, el contenido lo que termina haciendo es sancionando una amnistía de facto. Nuevamente, la Asamblea Legislativa intenta instaurar una amnistía de facto con la Ley de Reconciliación Nacional. Ello demuestra un total desprecio hacia las víctimas de la guerra. Refleja una complacencia descarada con los autores de delitos de lesa humanidad. Y a todas luces viola tratados internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador. La amnistía de facto no es ética, ni democrática, ni decente. La matinal es reportes de tráfico, noticias de última hora, efemérides, entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. La matinal de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por YSUCA. 27 años, una historia. Necesitamos para ello entrar en los medios de comunicación. Y seguimos siendo tu voz. YSUCA, actitud contigo, 91.7 FM. Muy buenas noches, regresamos con quien tiene la palabra, hablando siempre de las trabajadoras sexuales y sus derechos laborales, o falta de derechos laborales en el país. Desde este momento estamos abriendo los micrófonos, amigo y amiga. Si usted nos quiere llamar o nos quiere brindar su opinión, algún comentario que usted nos quiera hacer, nos puede llamar al 2243-1302 o al 2273-5084. También nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp 7571-2779, y me parece que ya tenemos la primera llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, sí, la escuchamos. También estos programas son interesantes. Claro. Quiero decirles a las personas que tienen ahí, a las chicas, mis respetos para ellas. Y yo les pudiera decir, sálganse de eso, porque ha de ser triste ese trabajo que tienen, porque son maltratadas. El maltrato se da en cualquier lugar laboral, a los empleados, a las trabajadoras, a las domésticas, que sufren bastante, quizás parecido a lo de ustedes. Pero fíjese que son maltratadas, además de maltratadas, son ultrajadas, que son bien diferentes las palabras. Y todo terminado en nada, discúlpenme, pero también son explotadas, porque esas mujeres que las emplean a ustedes, un ejemplo, esas mujeres se hartan de dinero a costillas, como dicen, a costa de su trabajo, porque imagínense que les paguen $40, ellas se quedan con 35 y a ustedes les dan 5, o se quedan con 30 y les dan 10. Ellas se quedan con demasiado dinero. ¿Por qué no? Como les digo, me da pena decirle esto, no las estoy inculcando a su trabajo porque no son dignas de lástima, pero sí son mujeres dignas como todas nosotros. Pero les voy a decir lo último: ¿por qué no se independizan? Usted tiene su organización, tienen su sindicato, ¿por qué no se independizan? ¿Por qué no forman ciertas células? Y ustedes manejan su trabajo, ¿verdad? Aunque me duele decirlo, no quisiera que trabajaran de eso, pero háganlo, independícense y que las legalicen y luchen por la legalización y el respeto que se merecen. Les deseo lo mejor y como mujer pues también tengo que apreciarlas mucho. Pasen feliz noche. Muchas gracias.
Bueno, esa es la primera opinión, pregunta, vea. Y yo quisiera preguntarles también, es que no sé si esa también es parte de del estigma social, de que decir de que su profesión es triste o que da lástima. ¿Es eso parte del estigma? Lo que sucede es que hay una confusión entre las mujeres explotadas sexualmente y el trabajo sexual. Primero eso, luego viene lo otro, que siempre se ha tenido una idea redentorista hacia las trabajadoras sexuales. Quieren como que estamos descarriladas, según dice el vulgo, pero quieren que nosotros nos encarrilemos en el camino que la sociedad quiere. Cuando se invisibiliza, perdemos la calidad humana y todos los derechos en sí. Claro, y hasta desde el punto de la economía, porque es un trabajo que no se toma dentro de los estudios o dentro de los ingresos que genera el país, y sí hay, o sea, un dinero moviéndose ahí. Incluso me gustaría repreguntar, porque nos fuimos al corte, ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta de algún caso que haya sido penado, por así decirlo, o llevado a juicio? Porque tantas violaciones que hemos estado hablando, pero ¿algún caso se ha dado? Lo que sucede es que las compañeras, cuando hablan de ese tipo de situaciones, son bien cerradas en esos temas. Porque a la hora de ir a poner una denuncia, no todas dicen que son trabajadoras sexuales. Por miedo siempre, por miedo ¿verdad? a ser discriminada y etiquetarla, o sea, ella es eso, y entonces ¿qué viene a hacer? Entonces no se ponen esas denuncias, nada se hace diciendo que ejercemos el trabajo sexual o que somos trabajadoras sexuales. Eso implica que no hay datos estadísticos ni por parte de las organizaciones ni por parte del Estado que diga quiénes, cómo son los casos que se dan de denuncias de las trabajadoras sexuales, que digan también cuántas trabajadoras sexuales, o que el tema en sí implica, como yo les decía al principio, implica que esté dentro de las agendas políticas. Claro, y hay una discusión acá porque, bueno, me parece que Verónica nos puede aclarar un poco, pero bueno, desde el punto también de una sociedad totalmente moralista y de las leyes que tienen que ver con la ética, pero que no ejercen como debería de ser, ¿verdad? Entonces, ese dilema. ¿Y Verónica se ha dado cuenta de alguna demanda que haya sido? Ah, bueno, sí. Nos dice que sí, bueno, sí. Qué bien. Sí, pero de hecho me llama mucho la atención porque el anteproyecto de ley establece el tema de la libertad de asociación, jubilación y pensiones, y una serie de derechos laborales que no están reconocidos para ellas, ¿no? Como el tema de los contratos, ¿no? Que se entienda que la relación cliente-trabajadora sexual existe y se tome en cuenta como que si fuera un contrato de trabajo, ¿no? Y se establezcan los mismos requisitos y los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Que entre las partes contratantes en materia laboral. Yo tuve conocimiento de un caso, y esto fue cuando yo estudiaba, de un juez, pero es en materia de derechos no laborales, sino con tema civil, que fue de una trabajadora sexual, y de si hay un precedente sería bueno buscarlo, porque yo trabajé en él cuando estaba estudiando. Es un caso de una trabajadora sexual que presenta una denuncia porque un cliente no le quiere pagar. Y pues como no hay precedente, ¿verdad? No, y para ese tiempo menos, pero el juez sí falla a favor de ella y obliga al cliente a pagarle. ¿Y no? en base a qué falló a favor de contrato civil? Contrato como civil. Un contrato de prestación de servicios. A pesar de que no se reconozca el trabajo, pero se reconoce de que sí hubo un contrato. Correcto. Recuerden que también los jueces tienen esa facultad, ¿no? Ellos pueden, y ellas pueden fallar, ¿no? Interpretando la ley, ¿no? Haciendo una interpretación extensiva de la ley. En ese sentido, pues está ese caso, ¿no? Que es un precedente. Sí, muy interesante porque
Sí. Sí, uno creería que... Porque sí se puede, es que sí se puede. Lo que pasa es que por el estigma que ellas sufren, es que no se las toma en cuenta, ¿no? Y así llegan ellas con una denuncia de esta naturaleza, lo más seguro es que no se le preste atención. Por eso es que es importante esta garantía, ¿no? Esta garantía que ellas están buscando a través, ¿no? del anteproyecto de ley, ¿no? Para que a ellas se les garanticen todos estos derechos. Y hablando del anteproyecto de ley, ¿qué es lo principal que se quiere obtener a través de este anteproyecto? Primero que nada es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. De ahí depende todo, ¿verdad? De ahí depende todo. El reconociéndonos como trabajadoras sexuales implica que ya podemos seguir luchando por otros derechos laborales. Sí, y María, ¿qué es lo principal a lo que se quiere llegar con esto? Bueno, lo primero que nosotros exigimos en el anteproyecto de ley son derechos. No exigimos otra cosa que no sean derechos laborales, ¿verdad? Es por eso que en el anteproyecto de ley nosotras estamos exigiendo, ya que muchas veces son negados esos derechos, como en el caso de la vivienda digna, en el caso de un seguro social, jubilación, ¿verdad? Ser parte de las AFP, porque en algún momento te van a entregar esa parte, la pensión, ¿verdad? Que todo el mundo tiene derecho, y el Estado aquí está obligado a tener una jubilación y precisamente sea que trabaje o no trabaje, pero realmente en nuestros países no se da eso, ¿verdad? Que nosotras las mujeres o los seres humanos vamos a tener una jubilación si trabajamos o no trabajamos. Entonces tenemos que trabajar en un trabajo reconocido para que todos estos derechos sean factibles, ¿verdad? Y en el caso del trabajo sexual no tenemos esos beneficios, no contamos con esos beneficios porque siempre se los son negados. Y entiendo de que el movimiento fue el que impulsó, ¿verdad?, el anteproyecto de ley. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que tenemos una llamada, vamos a dejar una pausa. Buenas noches. Muy buenas noches, habla Wilfredo Antonio Alfaro. Sí, mucho gusto, díganos. ¿Será correcto, será sano de que ustedes entendieran de que si se reconoce eso como trabajo, dan pie a que se vuelva una empresa? Y una empresa lo que hace es contratar a personas que se dediquen a ese acto. ¿Será esto sano, normal para una sociedad? ¿O ustedes creen de que al hacer legal esa actividad es sano para ustedes? Me parece que ustedes tienen que exigirle al Estado que establezca fábricas normales para que ustedes salgan de esa situación y se inserten a la sociedad en un trabajo que sea productivo, aceptable para la sociedad. Pasen muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, ahí tenemos opinión, ¿verdad? Variadas las opiniones, pero gracias por hablarnos, al amigo que nos habló. Bueno, estábamos en eso de la ley, ¿verdad? ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo se dio? Ustedes gestionaron el anteproyecto, pero me imagino que luego tuvieron que tener un proceso para llevarlo a la asamblea. ¿Cómo fue eso? Todavía no lo hemos presentado a la asamblea porque estábamos en una mesa donde está siendo revisada el anteproyecto de ley por varias instituciones, que es lo mejor que nosotros podemos hacer porque tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Entonces, ya se llevó al Ministerio de Trabajo con los abogados que estaban en aquel momento, que era otra ministra, la ministra, pero vamos a continuar porque los procesos continúan, ¿verdad? Perdón, María, creo que tenemos otra participación. Buenas noches. Buenas noches, quería opinar sobre el debate y sobre lo que planteaba, las preguntas que planteaba el señor que llamó antes.
Sí. Mire, a mí me parece que las leyes y las políticas públicas deben responder a la realidad que vivimos en una sociedad. Y hoy por hoy la realidad de la sociedad salvadoreña es que existen personas que son trabajadoras sexuales, la mayoría son mujeres, y están en la desprotección. Entonces a mí me parece que sí se necesitan regulaciones que protejan sus derechos, porque el problema aquí en El Salvador es que hay una doble moral, y esa doble moral genera discriminación a las trabajadoras sexuales y desprotección. Pues creo que el Estado, y en particular el gobierno, debe responder a la necesidad de protección y garantía de derechos de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinamos? Bueno, vamos a encontrar de todo, y ella muy bien lo expresaba, ¿verdad? Como les decía anteriormente, desde acciones que sean redentoras hasta el hecho de exigir que se nos garanticen los derechos que nos corresponden, ¿verdad? Agradecemos también porque sabemos que el no tener conocimiento de este tema implica también a veces el tener acciones con buena intención. En el caso del Señor, entendemos que Él tiene una muy buena intención, ¿verdad? Y se le agradece, pero hay una realidad, existe el trabajo sexual en nuestro país y es una obligación del Estado el garantizar los derechos de todas las personas en este país. Correcto. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Aló? Buenas, sí, la escuchamos. Sí, buenas noches. Sí. Bueno, un saludo a las compañeras que están allí. Pues yo ya he tenido el gusto de he estado con ellas en algunas actividades. Aquí en la Escuela Política de San Jacinto llegaban ellas. ¿Cuál es su nombre, perdón? Perdón, Ana. Ana. Y entonces hemos estado allí con ellas, hemos oído todo el desarrollo que han tenido para formar su organización, y eso es bueno, pues que estén organizadas y que defiendan sus derechos, porque aquí a las mujeres las vemos como que eso fuera la gran vergüenza o no sé qué cosa, con esa falsa moral que nos han inculcado, que habemos buenas y hay malas. Pues sí, pero es que eso es bien subjetivo a nuestra cultura, porque si usted va a otros países, libremente las mujeres ejercen esto, están organizadas. Yo visitaba un lugar que se llama Pigal, y allá, óigame, si yo le tomo una foto a una de las señoras que están ahí, Dios me libre, me quitan la cámara, a mí me quitaron la cámara y el rollo porque cometí ese error. Y ahí están bien bonitas, muy lindas y bien organizadas, así que yo las felicito. Yo tuve la oportunidad de conocerlas allá en San Jacinto, espero que todavía estén en la Flor Blanca y un día visitarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ana, que ahí nos daba su opinión también, y ella tocó un punto bien importante que es la cultura también, ¿verdad? Cómo todo esto se ha venido arraigando y ahí se forman las diferentes opiniones. Bueno, yo quería preguntarle a María, que me estaba mencionando sobre esa discusión que tienen ahorita para el anteproyecto de ley. ¿Qué instituciones conforman esa mesa donde está el anteproyecto? Bueno, el ISDEMO, Cancillería, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, La Prudencia y ALA. Perdón, creo que tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, díganos. Solamente un comentario breve. Totalmente de acuerdo con la señora muy fina que acaba de hablar, y ella hablaba de doble moral. Claro, sí. Eso existe y existirá. Sí. Tenemos dos máscaras, dos caras. Yo lo único que les puedo decir a las señoritas ahí presentes, pues que ni modo, obvio, pero que sigan adelante, ¿verdad? Y que se organicen, que se cuiden mucho. Eso es lo que les puedo decir. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por participar. Bueno, otra opinión más. Y mencionaban de que estaba en esta discusión del anteproyecto el Ministerio de Salud, me parece. Sí. Exacto, entonces y otras organizaciones de trabajadoras sexuales que han estado participando, verdad, en la revisión de la ley, que esto no lo queremos así como llevar a la asamblea cuando le hacen falta algunas cosas. Entonces queríamos que todas estas instituciones se dieran la tarea de revisarla artículo por artículo, ¿verdad? Entonces eso ha sido una pelea de como de 6 años ya, y de venir de borrador en borrador, ¿verdad? Y ahora tenemos este nuevo anteproyecto de ley que pronto lo vamos a presentar a la asamblea. Bueno, ya está en el proceso. Y ¿cómo ha sido ese apoyo, si han recibido apoyo también de las instituciones de salud, de toda el área de salud? ¿Cómo son esos servicios hacia ustedes? ¿Tienen Lo que sucede es que ha sido un trabajo desde los años 90 que venimos haciendo las organizaciones de trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces ha sido un ir y venir, pero se ha logrado mucho. Se ha logrado mucho, aunque falta mucho también, ¿verdad? Falta mucho. Pero ya hoy por hoy, con todo lo que hemos venido trabajando, ya contamos con una clínica de atención para las trabajadoras sexuales. No queríamos una exclusividad, pero sí que se nos tratara con dignidad, con calidad y con calidez. Entonces hoy por hoy podemos contar con esas clínicas a través del Ministerio de Salud, y seguimos trabajando desde las mismas organizaciones de trabajadoras sexuales, en este caso a la cual represento, en talleres para sensibilizar y que conozcan sobre el tema y sepan bien del concepto que estamos hablando, para que se vaya quitando la idea de que nosotras estamos vinculadas con la trata y que se nos vea como sujetas de derecho. Eso fue con la administración anterior, entonces digamos que sí tuvieron apoyo, en cierto sentido. ¿Tienen ustedes esperanza de que este tipo de programas pueda seguir con este nuevo gobierno? De hecho, nosotros tenemos un convenio hasta de 3 años, estamos a medio año del primer año, entonces nos hacen falta 2 años. Esos son convenios que no se quitan, aunque venga la administración que venga. Entonces estamos trabajando con Plan Internacional y el MinSal, ¿verdad? El MinSal de la mano. El MinSal es ahorita es el receptor principal. Entonces nosotros estamos trabajando con un proyecto con trabajadoras sexuales y Plan y MinSal. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Sí, hola. La escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Sí. Qué fabuloso programa tienen esta noche. Felicitar a la organización Orquídeas del Mar, creo que ellas son mujeres luchadoras. Yo conozco a varias de ellas, hemos estado en diferentes diplomados, también conocemos a Vero, y es un gusto escuchar a mujeres que se están organizando para tratar de que se les den sus derechos. Pero es que aquí, muy bien lo dijo la señora de la anterior llamada, la sociedad salvadoreña es tan doble moral que el Estado trata tanto de proteger los derechos de una persona o los fetos, que solo son fetos, y no pueden garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Desde ahí estamos viendo la doble discriminación que sufren por ser mujer y por ser trabajadoras sexuales. Yo les hago un llamado y las invito a que sigan luchando, porque ustedes son mujeres luchadoras, y de verdad todo mi respeto y admiración a su organización. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Falta poco tiempo para que acabemos el programa. Ya casi nos acercamos a las 8 de la noche. Sí, súper rápido. Así es la radio. Lo bueno es que hemos contribuido para que la gente que nos escucha pues pueda entender un poco más acerca de este tema. Creo que, bueno, yo quisiera terminar con haciéndoles la pregunta a Verónica. ¿Por qué se debe regular una actitud, ¿cómo se llama? Bueno, la pregunta es ¿cuál sería el beneficio de que sí se reconozca el trabajo sexual?
Mira, el trabajo sexual, pues por la desprotección que tiene, necesita de un instrumento garantista de derechos, ¿verdad? Entonces, dentro de este instrumento garantista se debe contemplar el respeto a la dignidad, el respeto a una vida libre de violencia, el respeto a todas sus prestaciones laborales, el respeto a la libertad de asociación, el respeto que se le garantice a ella seguridad social también, porque no tienen seguridad social, que puedan adquirir créditos, como hacemos el resto de personas que no ejercemos trabajo sexual, porque son ciudadanas. ¿No? Entonces yo pienso que esta doble moral, por un lado, nos dice que el trabajo sexual no se debe garantizar, ¿no?, a través de una normativa, pero por otro lado el trabajo sexual existe, ¿no? Claro. Y ha existido desde siempre. La única diferencia es que con la ley van a tener ya protección. Exacto, no por ignorar la situación va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces ellas necesitan un reconocimiento tanto de sus derechos humanos como de sus derechos ciudadanos. Bueno, ¿algún comentario final? No, solamente agradecerles por el espacio brindado, agradecerles también a todos las personas que llamaron, ¿verdad? Y decirles que nos queda corto el tiempo para poder hablar de un tema que es tan amplio, ¿verdad? Pero que es importante estos espacios para que la gente empiece a conocer realmente quiénes somos y que se nos reconozca y se nos vea como sujetas de derecho de hoy en adelante. María. Sí, yo también quizás decirles que nosotras como trabajadoras sexuales le aportamos a la economía del país. Y eso es importante. Lo que pasa que como por no ser un trabajo reconocido, no se ve esa economía a la que nosotras, que muchas veces indirectamente pagamos esos impuestos, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros sí queremos que se reconozca el trabajo sexual a través de un marco legal, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio. Quedamos contentas de volver otra vez en algún otro programa que nos inviten. Sí, seguramente las invitaremos en un futuro próximo. Muchas gracias por haber venido y por haber atendido el llamado. Muchas gracias, Verónica. Sí, no nos queda más que decir gracias. Acá tenemos problemas técnicos con el micrófono, pero bueno, el tiempo pasa volando y lastimosamente, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, pero gracias también a nuestros radioescuchas, a los amigos y amigas que participaron, y esperamos que sigan en sintonía del programa el próximo martes, seguramente con otro tema igual de interesante. Pasen buenas noches y les saludo a Natalie Trabanino. Buenas noches también, Diego. Buenas noches, los esperamos el próximo martes. Este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra? Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio YSUCA. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación.